para entender cómo nosotros vencemos al gigante, cómo derribamos al gigante que viene en contra de nosotros. El día de hoy quiero cerrar ese pensamiento hablando de cómo derribar al gigante, pero ahora quiero, no sé cuántos de ustedes saben de videograbación, porque quiero hacer un zoom out, quiero hacer un enfoque hacia afuera, quiero que veamos de lejos el cuadro y nos demos cuenta de la imagen de la realidad. Cuando uno está enfocado en un problema, muchas veces se le pasan otros. Entonces, ahora yo quiero que veamos lo mismo que hemos visto todas estas semanas, pero quiero que abras tu corazón, que abras tu mente al Señor, a su palabra, para analizar de nuevo todo el esquema y darnos cuentas de tres cosas fundamentales que ocurren en este cuadro y que no debemos olvidar a pesar de que hayamos enfocado detalles que también son muy importantes y que también nos ayudan en nuestra victoria contra el gigante. Cuando nosotros empezamos a hablar de la historia de David, principalmente en el libro de Primera de Samuel, nos pusimos a... oh, yo siempre digo que las cosas funcionan mejor si usted reconecta. Ah, nosotros vimos todo principalmente en el capítulo 16 y 17 de Primera de Samuel, pero tuvimos la oportunidad de conocer muchos aspectos de la vida de David que nos inspiran y que nos dan un lineamiento de lo que nosotros debemos perseguir. Comenzamos considerando la disciplina de David, la disciplina característica, el cuidado que él tenía por sus ovejas y cuando él tenía que hacer otra cosa, cómo él dejaba sus ovejas bien atendidas para ir a hacer lo que tenía. También vimos de David su humildad. Era un hombre sumiso. Ahora mismo nosotros tenemos que cambiar, yo debo de cambiarme mi nombre, casi ya el oficio de pastor no sirve porque casi nadie le hace caso. El pastor viene y predica y habla y después todos nos vamos y hacemos lo que nos parece bien. Pero David era una persona sumisa. Su papá le decía, te toca cuidar las ovejas. Ahí estaba cuidando las ovejas. Te toca ser muchacho de mandado, verle a llevar el jamón, el queso y el pan a los muchachos que están allá en el campo de guerra. Y ahí iba David de lo más contento. Dejaba las ovejitas bien cuidadas y hacía el ejercicio. Era humilde, era una persona que se sometía a autoridad. A nosotros no nos gusta la autoridad. A los hijos no les gusta el oficio de los padres. Ya a los padres tampoco les gusta su propio oficio. Nadie quiere someterse a Dios. Y tenemos todas las excusas para no someternos ni al maestro, ni al policía, ni al presidente, ni a nadie. Todas las excusas del mundo las tenemos. Válidas. Pero si usted ve el cuadro grande en la palabra de Dios, el problema del hombre comenzó por salirse de la autoridad de Dios. Punto. Y hasta que no volvamos a someternos a la autoridad de Dios, ahí se perdió todo. Yo he escuchado mucho y he comprado libros de este grueso de lucha espiritual, de autoridad espiritual, digo de lucha espiritual. Y yo le voy a decir una cosa. Mi conclusión de todas las lecturas, de todas las cosas, es que la palabra dice,
sométanse a Dios y resistan al diablo. Usted no va a ganar su lucha contra el enemigo de nuestras almas si no comienza por alinear su vida bajo la autoridad, el amparo y el gobierno de Dios. Usted puede inventar todas las reglas del mundo que usted quiera inventar. Puede estudiar todas las teorías de huestes de maldad en los aires del sur y del norte y del oeste y del oeste, pero el fundamento principal de la victoria de la guerra espiritual es sométase a Dios. Cuando Juan el Bautista entró predicando, dijo, el reino de Dios se ha acercado, hagan caminos, enderecen sus caminos para el Señor. Sométanse al Señor. El reino, el gobierno de Dios se ha acercado. El Salmo 2 dice que los reyes de la tierra se reunieron y dijeron a Dios que se esté tranquilo, que nosotros sabemos lo que hacemos. Y es muy triste ver gente que tú amas y que aprecias y que en un momento alaban a Dios y todas las cosas, como sus vidas no tienen sumisión a Dios. David sí se sometía a Dios. Y no solamente eso, David adoraba a Dios. Era un adorador. Aunque era hombre, no decía, eso es para féminas. No, él vivía ahí con su lira, aún en el terreno de guerra, cuidando sus ovejas. A un lado tenía la vara, el cayado del pastor. Y en la otra adoraba al Rey de los cielos. ¿Cuántas cosas vimos en la vida de David? También recuerden que hablamos que sabía hablar, hablaba bien, era prudente. Él consideraba diligentemente cómo hablar, así lo recomendaron. Y claro, lo más importante, la vida de David tenía una dimensión espiritual. Nosotros muchas veces nos conformamos con la línea de pan y mantequilla. Tú ves, arroz con habichuela, ahí donde nos da el olorcito y le ponemos la mano y se nos olvida que venimos de Dios y a Dios tenemos que volver. Si no hay una vida espiritual, estamos condenados al fracaso. Todo eso lo aprendimos en mucho detalle. Yo lo que tengo el problema de que cuando lo repito y lo saboreo, tengo dificultad para salirme de ahí. Pero el día de hoy, nosotros vamos a, como dije, agarrar la lente y alejarnos un poquito de los detallitos para ver el cuadro grande, para ver la realidad completa. Y cuando yo hice esto, 3 cosas se quedaron como fundamento de toda esta lucha y de todo el derribar al gigante. Por supuesto, la primera de ellas es que hay que comenzar con Dios. Hay que comenzar con Dios. Cuando usted ve a David asimilando esta realidad de esta lucha, de este gigante intimidando, de este gigante que tenía a toda una nación frisada, atemorizada. Cuando vemos sus palabras, nos damos cuenta de que
David dependía de Dios, de que si él iba a hacer algo, tenía que hacerlo con Dios. En el verso 26 de ese mismo capítulo de 17, él dijo: ¿quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? En el versículo 37, cuando él habla de cómo va a vencer al gigante, dice: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Si lo ve en el versículo 45, cuando el gigante Goliat le dijo: te voy a partir, te voy a ripiar en pedacitos. Tú sabes lo que se llama ropa vieja. Voy a hacer ropa vieja contigo, así muchas tiritas de carne, y se la voy a dar a comer a las aves del cielo. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. En el verso 47 dijo: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva. Si usted se fija en todas esas escrituras que están mencionadas en el contexto de esta batalla, todas tienen una palabra: el Señor, el Dios, el Señor. No podía faltar esa realidad. Y déjenme decirles, aún nosotros los pastores a veces nos equivocamos porque estudiamos y nos entrenamos y practicamos y tenemos experiencias y Dios nos ha usado aquí y allá, y de repente pensamos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Mientras que otros nos consideramos que no somos tan fanáticos. Y déjame resolver esto. Yo tengo un primo que trabaja ahí y él sabe mucho de eso. Y empezamos a buscar todos los recursos que hay por alrededor. El peor de los casos es cuando nos creemos que no las sabemos todas. No, eso se resuelve con eso. No, yo sé, no. Pero David, en toda la conversación de esta batalla, decía: el Dios de los cielos, el Señor, Dios, el Señor. Cuando los cimientos son destruidos, ¿qué le queda al justo?, preguntaba el salmista en el Salmo 11. Y la respuesta fue: Dios tiene en el cielo su trono. La respuesta es el Señor. Así que si hay algo que no puedes esquivar, si hay algo que no debes evitar cuando te enfrentes en tu lucha, es que Dios esté al frente de tu batalla. Es Dios, 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 Dios. No es el sistema, no es la iglesia, ni siquiera es el pastor y los hermanos. Y no estoy diciendo que no tengamos el consejo del pastor, no estoy diciendo que no busquemos el apoyo de los hermanos. Al contrario, vamos a buscar todo eso porque eso es lo que Dios manda. Porque nuestra esperanza no está en el pastor ni en el hermano, sino en el Dios que nos hizo. Él es quien tiene todo el poder. Él es quien es la verdadera respuesta. Fíjate cómo David dijo en el versículo de hoy, en el Salmo 20, dice: ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Y hace una comparación: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor
nuestro Dios. Yo quiero que entendamos, cuando se habla de carros y corceles, en aquellos tiempos se hablaba de la última tecnología de guerra. Si alguien tenía ese recurso, tenía todas las de ganar, humanamente hablando. Pero el énfasis en la importancia de que Dios sea nuestro frente de batalla es tan fuerte que David, el salmista, compara y dice: ni aun las mejores armas ni la última tecnología se comparan con ir a la batalla con Dios delante. Bendito el nombre del Señor. Entonces, viendo el cuadro amplio de la realidad, lo primero que tenemos que entender es que no es con espadas ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. David, sin una espada, fue a pelear contra Goliat y mató al gigante. No tenía espada, no tenía lo que mandaba la regla, lo que era la harta apreciación humana, no la tenía. Pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, derrotó al gigante. Punto número 1, ¿estamos claros ahí? Yo quisiera como tener una inyección para inyectárselo a cierta gente. Sí, porque sí, es muy fácil. Sí, Dios primero. Sí. I mean, si tú, por lo menos lo que yo conozco de mi gente, de los dominicanos, es que cualquiera tú lo paras en la calle y le dices: oye, pero mira, tenemos que confiar en Dios primero, y todo el mundo, la mayoría te va a decir: oh, claro, Dios es lo primero. Es más, hasta los traficantes de drogas tienen una virgencita puesta en el tablero del carro. Ay, no, mira, yo estoy protegido. Dios primero. Pero si tú, óyeme lo que te voy a decir, si en tu vida cristiana no has podido verificar que Dios está vivo y que Dios responde, tú no tienes caso. No tienes caso. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él galardona, que Él recompensa, que Él responde. Si todavía tú no has visto a Dios respondiendo, todavía estás en una fe religiosa y no en una fe en el Dios vivo. Una de las formas como Pablo se refirió a una de las iglesias en el Nuevo Testamento, creo que fue a los tesalonicenses, que les dijo: abandonaron los ídolos muertos para servir al Dios vivo. Los ídolos muertos son pedazos de palo, pedazos de piedra que nosotros mismos tallamos. Pero el Dios vivo es el que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Así que punto número 1 es Dios, y no Dios de título y no Dios de palabra, sino un Dios que actúa y que se ve, que se toca. Ese Dios. Número 2, otro aspecto del cuadro de la realidad es que no se trata de ti solo. El asunto no eres tú solamente. Cuando Dios
nos entrega los mandamientos, cuando el Señor Jesucristo resumió la ley y los profetas en 2 mandamientos, dijo: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero dijo, el segundo es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Dios obra en el cuadro de la vida, los planes, las circunstancias, la batalla, no se trata solo de ti. No se trata solo de mí. Fíjense cómo esto se nota en el cuadro de David. David dice: este incircunciso filisteo, y no dice que no puede pelear conmigo y tú verás como conmigo él va a tener problemas. No, él dice: este incircunciso filisteo que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. Él no está enfocado solamente en sí mismo, y por eso cuando él da una voz de confianza y un grito de batalla, dice: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. Todos los que están aquí. Él no estaba pensando solamente en él. Él no estaba pensando solamente en él. Tenemos ese error. Nos enfocamos en nosotros, en nosotros, en nosotros. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo el problema, soy yo la bendición, soy yo el que va, soy yo el que viene. Es para mí que debe de pasar las cosas. Y cuando ya yo tenga el caso resuelto, pues ya se acabó todo el problema. Pero no es así. Dice la palabra ahí, desde el versículo 51-52, que David corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Pero fíjense lo que pasa. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. O sea que David no solamente derrotó al gigante, sino que impactó a todo el ejército de los filisteos. Dice el verso 52 que entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, ¡oh! ¡Oh! En el versículo creo que 16 de este capítulo del anterior dice que cada vez que Goliat abría la boca, ellos salían corriendo como perritos, así, todo el mundo atemorizado. Pero ahora, cuando David, en el nombre de Jehová de los ejércitos, derrota al gigante y le corta la cabeza, el pueblo, el ejército de Israel recobra ánimo, recobra fuerzas y da un grito de guerra y camina hacia adelante. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta que lo que Dios hace con nosotros tiene un impacto no solamente en nosotros, tiene un impacto en mucha gente que conoce al Señor y necesita ese ánimo, y tiene un impacto sobre mucha gente que no conoce al Señor y necesita el testimonio de la obra y la gloria de Dios. Por eso no podemos enfrentar las cosas solamente pensando en mí. Todo es mí, yo. Cuando pasó lo que yo quería, se acabó. No, Dios tiene un plan, y es un plan grande. Es un plan muy grande. ¿Saben? Así obra el Señor. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, cuando le daba instrucciones a Moisés, no solamente le hablaba de Israel, sino que le hablaba de Egipto, y no solamente de Israel y de Egipto, sino que le hablaba también de las naciones que iban a encontrar en el camino. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo que lo iba a hacer bendición a todas las naciones de la tierra.
Oh, no era solo Abraham el asunto. Oh, no era solo Israel, que no existía y iban a ser de la promesa a Abraham, pero no era solo, era para ser bendición a todas las naciones de la tierra. Cuando Jesús vino al mundo, ¿sabe por qué fue? Porque Dios amó tanto al mundo. Él no vino simplemente por los israelitas. El Dios lo mandó porque Dios amó tanto al mundo. Y aunque había un calendario en sus planes en el que nada más iba a estar con los israelitas hasta cierto punto, Él dijo, hay otras ovejas que no son de este rebaño, que también yo tengo que atender. El misterio revelado a los apóstoles, que es el concepto de la iglesia, judíos y gentiles, juntos como un solo cuerpo donde Dios habita. Es un concepto que va más allá de mí, es un concepto que va más allá de ti. La el cuadro grande que está a la vista de Dios nos enseña a pensar también en los demás. Número uno, no se va a la guerra sin Dios. Número dos, no pienses solo en ti. Tienes que pensar en los demás, en los demás. ¿Cuántos mandamientos no hay especialmente en el Nuevo Testamento de lo que tenemos que hacer unos a otros? Unos a otros, unos a otros. Hay mucha gente que no está aquí en esta iglesia, aunque cree, está contento con la iglesia, contenta con la iglesia, pero el problema que tienen es que no entienden de que tienen una deuda con los demás. Que cuando Dios me pone aquí, yo tengo una deuda contigo. Cuando Dios te pone aquí, tú tienes una deuda con todo el resto de la gente que hay aquí, que es la de ese amor, que es la de ese don que Dios te da, que tú tienes que usarlo para el provecho del que está a tu lado. Y el que se queda en casa está guardando la leche en la nevera para la posteridad. Punto número uno, a la guerra se va con Dios. Dios delante, Dios en los primeros, la consulta con Dios, la dirección de Dios, la presencia de Dios. ¿Recuerdan cómo salieron ellos de Egipto? Una columna de nubes de día, una columna de fuego de noche. ¿Quién iba adelante? Dios. Así se vence al gigante. Pero número dos, aprende que Dios te ha hecho para bendición de otro. Dios nos hizo para vivir en comunidad. Dios te ha dado dones para que otros se beneficien. Tú tienes una misión con más. El problema que estás enfrentando, el enemigo que viene, no solamente quiere afectarte a ti, y Dios no quiere que tú simplemente mates a ese enemigo, Dios quiere que mates al enemigo y bendigas a tu comunidad. Y por último, punto 3, la victoria no es el fin. Ahí lo sorprendí. ¿Cómo que la victoria no es el fin? No, no. Esto es muy importante que lo entienda. ¿Sabes por qué en COVID se dispararon las estadísticas de las enfermedades mentales? Es porque no veíamos el fin. ¿Cuándo esto se va a acabar?
no se ve, no se ve, no se ve. Empezamos a patalear, empezamos a rezongar, empezamos a ser presa de la ansiedad y de las diferentes debilidades mentales. Pero nosotros tenemos que entender que la Biblia dice que Dios ha establecido ciertas fechas y ciertos tiempos para que el hombre viva, y ha establecido los límites de sus tierras, y le da ánimo con todo esto para que nosotros lo busquemos. ¿Sabían que el hecho de que hay una edad averaje en la que la gente se muere, eso es lo que en cierta forma Dios está diciendo? Hey, ahorita te vas, esto es corto, prepárate para lo que viene, porque lo que viene es eterno. Entonces, en este cuadro necesitamos entender que tenemos que ganar la batalla, que tenemos que coger ánimo, que podemos celebrar la bondad de Dios y danzar como cuando ellos danzaron cuando cruzaron el Mar Rojo, pero ahí no se acaba la historia. Después hay que enfrentar a los madianitas, después hay que seguir enfrentando enemigos. Cuando David derrotó a Goliat, ustedes se pueden imaginar cuántos días tuvieron de fiesta, bailando, bebiendo, haciendo de todo. ¿Verdad que sí? Pero fíjense cómo la historia continúa. En el capítulo 18, ¿verdad? Porque Goliat murió en el 17. En capítulo 18 dice que cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Ahí estaba el cántico y la danza y el regocijo y el clamor. Verso 8 dice: disgustado por lo que decían, el rey Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Wow. El héroe. No lo dejaron ni enfriarse. Apenas llega a la ciudad de haber vencido al gigante y a su ejército, y ya él tiene problemas con su propio rey. Y de ahí en adelante no quiera usted saber. ¿Saben? Cuando ellos cruzaron el río Jordán, 80 años después de salir al desierto, en ruta a la tierra prometida como Dios les había mandado, con una promesa de Dios. Algunas batallas en el camino y dificultades y cosas. Llegan a la orilla del Jordán, se alocan, se meten en miedo, salen corriendo y pasan 40 años más dando vuelta en el desierto, y murieron todos esos incrédulos. Y una nueva generación vino a parar de nuevo frente al río Jordán, ahora con la dirección de Josué. Y Dios les dice lo que deben hacer.
y ellos cruzan el Jordán, viendo portentos, el Señor parando las aguas a la distancia, pasaron el río a pie, un río que era tan caudaloso y tan grande y lleno de agua que le temían. A veces se inundaban todas las áreas en alrededor por la cantidad de agua del río. Y dice que cuando los sacerdotes entraron sus pies en las aguas se pararon. Y el pueblo pudo cruzar a pie y celebraron la victoria y hicieron un altar con 12 piedras para recordar que Dios los había entrado a la tierra prometida. Aleluya, el gozo, la danza, todo otra vez, contentos. Pero cuando cruzaron del otro lado y levantaron la cabeza, allá a lo lejos se veía una pared grande, las murallas de Jericó. Estaban celebrando la victoria y apenas la celebran, ahí están frente a la próxima batalla, frente al próximo gigante. Entonces, mi hermano, mi hermana, no es con espadas ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Dios amó al mundo de una manera que mandó a Jesús para beneficiar al mundo y Jesús nos encargó a nosotros que cumpliéramos su parte, esa parte de la obra. Pero una cosa que tenemos que aprender cuando vencemos al gigante es que esa victoria no es el final. Cuando te veas sangrando en la próxima semana, no digas, Dios me dio la victoria allí, pero aquí me la quitó. No, no te la quitó. Es que viene otra victoria. Y otra victoria. Y otra. Otra en la que tienes que ser como David, en la que tienes que tener la disciplina, en la que tienes que ser sumiso, en la que tienes que tener una vida de adoración, en la que tienes que poner a Dios delante a cada paso de la batalla. ¿Entiendes eso? Yo me gozo en ver cómo el Señor nos alumbra, cómo el Señor nos da entendimiento. Eso es la verdad de todos los tiempos. En el libro de los Hechos, capítulo 14, hablando del apóstol propagando el evangelio por donde quiera, decía que después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio, Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y oigan cómo los animaban. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. ¿Entiendes eso? No te estoy dando malas noticias, pero te estoy dando luz para que no te confundas. Porque la victoria es nuestra, bendito sea el nombre del Señor. Porque Jesús venció en la cruz. Y Él lo dijo, confíen, yo he vencido al mundo. O sea que no es mala noticia, pero no te confundas. Tenemos que sacrificarnos ahora y sacrificarnos mañana otra vez. Y seguir peleando hasta que el Señor nos lleve a su reino. Esa es la vida. El mundo no tiene esperanza si nosotros abandonamos la lucha. Amén. 3 cosas. Dios, primero, piensa que lo que Dios va a hacer no solamente te va a afectar a ti, perdón, va a afectar a todos los demás también. Y por último,
La victoria no es el fin, es la victoria. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios del cielo, bendito seas. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por amarnos, gracias por dirigirnos. Ayúdanos a no dejarnos confundir de los sentimientos y de las emociones, ni de los pensamientos de que sabemos todo lo que tenemos que saber. Perdónanos y dirígenos. Ayúdanos a vencer en tu nombre, ayúdanos a llevar esperanza en tu nombre, ayúdanos a caminar por tu nombre, ayúdanos a no temer a lo que haya de venir. Danos tu paz, danos tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.